Ya voté. Y justamente gracias a la tinta pues estuve observando un poco mi huella dactilar y pues me di cuenta que por lo menos mi pulgar es una presilla interna. Pero viéndola más a profundidad me di cuenta que tengo unas características que pues obviamente me diferencian de todas las personas en el mundo. Ya van varios videos en los cuales hemos hablado de la dactiloscopía y de diferentes formas de poder pues diferenciar e identificar a una persona por medio de sus huellas dactilares. Tenemos por ejemplo los tipos fundamentales, que pues es la base de todo el conocimiento. Te voy a dejar el video aquí arriba para que lo puedas ver, porque hoy vamos a ver aún más características. Vamos a ir más a profundidad cómo es que se identifica o se individualiza una huella dactilar. Por eso hoy te presento los puntos de Galton. Estos puntos de Galton también son conocidos como puntos característicos o detalles de Galton o minucias de Galton. Tiene bastantes nombres, pero esos son los más generales, los cuales son, como lo dice su nombre, puntos característicos, puntos o detalles que hacen posible la diferenciación e identificación y sobre todo individualización de cada una de las personas por medio de sus huellas dactilares. Pero primero que nada, ¿quién fue Galton? Bueno, pues primero que nada, Sir Francis Galton fue primo de Darwin, de Charles Darwin, el que todos conocemos, el de la teoría de la evolución. Galton se interesó por todo este estudio de las huellas dactilares y cómo es que se pueden utilizar para identificar a las personas. Sin embargo, en aquel entonces se creía que las huellas dactilares se heredaban, es decir, que por ejemplo las huellas dactilares o una combinación de huellas dactilares que tenían tu papá y tu mamá se mezclaban y te las daban a ti. Entonces tu papá tenía presillas internas y tu mamá presillas externas, te ibas a tener ambas. Pero Galton, mediante sus investigaciones, intentaba comprobar que esto no era cierto, y de hecho lo comprobó. Esto fue gracias a un viaje que hizo con su primo Charles Darwin allá a India. Mientras que Charles Darwin pues investigaba sus cosas, ya sabes, este Galton pues empezó a hacer una recopilación de huellas dactilares de todas las personas de India, y pues bueno, todo lo que involucró su viaje, que no estoy muy seguro hasta dónde a otros lugares se fue, pero sí se aventó su viaje. Y empezó a hacer toda esta recopilación, empezó a pedirle a las personas que por favor imprimieran sus huellas dactilares en sus anotaciones, y empezó a hacer una recopilación masiva de datos, en este caso datos dactiloscópicos. Esto con dos fines: primero que nada, como ya te dije, demostrar que las huellas dactilares no eran heredadas, no son hereditarias, y segundo, para demostrar que las huellas dactilares no dependen, o sea, la forma de tu huella dactilar no depende en absoluto de la región en la cual vives. Es decir, que no tiene ninguna influencia o injerencia el hecho que hayas nacido, por ejemplo, en Asia, en África, en Europa, en América. Da igual, como quiera, las huellas dactilares se van a formar de forma independiente, de manera congénita. Es decir, mientras pues nos estamos generando nos estamos haciendo durante las etapas de gestación. Lo curioso de aquí es que también Galton fue uno de los primeros en hacer este tipo de polvos reveladores para poder hacer, pues obviamente, impresiones dactilares. Él lo que hacía era tomaba una especie de carbón, no estoy muy seguro exactamente de qué era, pero era algo así similar al carbón, lo pulverizaba y ese polvo lo utilizaba para, pues obviamente, ponerlo en los dedos de las personas, las huellas dactilares de las personas, y empezó a hacer todas las impresiones, recopilando todas estas huellas en su libro Fingerprints, obviamente de Galton, en el cual también hizo un método dactiloscópico, en este caso método dactiloscópico de Galton, que se asemeja mucho a lo que hizo este Vucetich, que si no has visto nuestro video, de nuevo lo tenías aquí arriba, sobre las presillas internas, las presillas externas, los arcos y los verticilos. Sin embargo, él no consideraba, por ejemplo, las presillas externas internas, simplemente presillas y listo, no importa de qué lado estuviera. Y justamente este método dactiloscópico se utilizó solamente por 2 años, fue pues muy básico, muy fugaz más bien. Allá en Scotland Yard, solamente 2 años, no fue mucho, dije, fue muy fugaz. Después llegó Vucetich y se quedó, pero bueno. Y antes a las minucias, que ya estamos por ver, no te preocupes, ya casi vemos. Estas minucias se les conocían como detalles de Galton y ayudaron muchísimo a, de nuevo, identificar de manera más profunda y más específica a las personas mediante sus huellas dactilares. Y bueno, ahora sí, ahí te van. Toma mucha nota y pues ve repasando, o si tienes ahí una huella dactilar a la vista, pues ve identificándolos para que también vayas practicando, porque eso sí te voy a recomendar mucho. Si quieres verdaderamente aprender sobre dactiloscopía, pues bueno, hay que practicar demasiado. Pídele a tus amigos, a tus familiares que pues te regalen sus huellas dactilares para que pues las puedas ir analizando. Primero que nada tenemos el islote. El islote es como una manchita, que me gusta llamarle así, o una isla, ¿no? Una isla chiquita, que pues prácticamente pues es un flujo crestal que es más largo que ancho, pero es muy interrumpido, es decir, es muy pequeño, no es una cresta larga como pueden ver, simplemente es
no un punto, pero sí algo así como más o menos deforme, no sé, un punto alargado, vamos a llamarle así, un islote, que a diferencia del punto que estás viendo en este momento, pues es literalmente un punto, es un punto, o sea, un flujo cristal que parece punto, y el islote, pues como puedes ver la diferencia más o menos es más larguito, entonces no los vayas a confundir, no vayas a confundir los puntos con los islotes. Otra que también es un poco compleja, pero ahorita te voy a decir cómo es que a mí me gusta o cómo es que yo lo diferencio, es la bifurcación y la horquilla. Primero la horquilla. La horquilla, como pueden ver, es prácticamente como si una cresta estuviera subiendo y de repente se divide en dos, pues básicamente como una horquilla. Aquí estás viendo una horquilla para que más o menos veas pues la similitud en su morfología y así los puedes identificar. Y es básicamente, como te dije, es un flujo cristal que literalmente se divide en dos y tiene una forma un poco circular, un poco en forma de U, por decirlo de una forma más oval. Entonces siempre que te encuentres con esta minucia, busca estas características, como te digo, busca como si fuera de nuevo un flujo cristal que literalmente se divide en dos y pues en su parte divisora pues es muy circular, en una forma como de U. En cambio la bifurcación que estás viendo en tu pantalla es un flujo cristal que va completamente recto y de la nada le sale como una ramita, como si fuera pues literalmente ramas de un árbol. Vemos que las ramas son rectas y de repente pum, le sale una hoja o le sale otra rama. Eso es una bifurcación. O también lo puedes tomar en cuenta o lo puedes poner a similitud a una calle. Muy seguramente en tu ciudad hay unas avenidas en las cuales pues son completamente rectas y de repente hay laterales, ¿no? Hay como una salidita. Entonces siempre que veas estos flujos cristales rectos y que de la nada le sale una rama, esa es una bifurcación, no es una horquilla. Y como puedes ver, esta bifurcación o esta separación de flujos cristales pues no es muy oval, es como muy recto, muy angular. Después tenemos algo que se llama empalmes, que ahí te va más o menos una imagen de cómo se ve un empalme, y la forma en la que yo las busco o la forma en las cuales yo las identifico es, tenemos una bifurcación, pero esta bifurcación es otra ramita que se separa de el flujo cristal principal o del flujo principal recto. Esta ramita se une a otra, entonces siempre que tengamos pues de nuevo esta como especie de bifurcación que se une con otro flujo cristal, no va a ser una bifurcación, va a ser un empalme. Después tenemos las cortadas o los términos abruptos, que pues es prácticamente que un flujo cristal vaya así como recto, por decir una forma, o sea, esté alargado y de repente se corta, de repente se para el flujo cristal y a lo mejor empieza otro. Esas son cortadas. Y por último tenemos los encierros, que como puedes ver pues es prácticamente como si dos flujos cristales se abrieran y se unieran, como si dos horquillas se unieran, se juntaran en esa misma dirección, o bueno, como lo quieras ver, como si hiciera una burbujita, un mini espacio ahí. Pero bueno, ahí está la imagen, pero es muy fácil de identificar, muy sencillo de ver también. Entonces pues siempre que veas a lo mejor estas horquillas que de repente se separan y luego se vuelven a juntar, es un encierro. Y con estos conocimientos, con estos detalles de Galton, vas a poder profundizar con la identificación de las huellas dactilares, o bueno, en este caso identificación de personas por medio de sus huellas dactilares. Ya no solamente te vas a conformar con diferenciar entre huellas dactilares que sean presillas internas, presillas externas, arcos o verticilos, sino que además vas a poder identificar exactamente, primero que nada otra vez, el tipo fundamental y después estos detalles que te van a hacer poder diferenciar entre huellas dactilares, o sea, entre persona y persona, y además estos puntos característicos o estos detalles de Galton que van a poder de nuevo hacer una profunda individualización e identificación de las personas. Si tienes alguna pregunta sobre el tema o algún comentario extra o información extra que quieras añadir a este video, pues deja los comentarios y con mucho gusto te estaré respondiendo. Asimismo te invito a que me sugieras temas que quieras que explique aquí en el canal y de nuevo también con mucho gusto pues los voy a traer, nada más tenme paciencia. Sin nada más que decir, espero que tengan un excelente día, excelente tarde y excelente noche, y lo que te digo en este video no es cuento, es cuanto.